Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy nuevamente nuestros webinars que nos encantan. Hoy lunes 19 horas empezamos otra charla muy interesante, nueva para el ciclo de webinar de todos estos años, que tiene que ver con las claves para un envejecimiento saludable, y damos la bienvenida a la doctora Eugenia Quintar, médica clínica y geriatra de nuestro hospital. Ustedes ya la conocen por otras charlas previas. Así que, Euge, te agradecemos que estés nuevamente con nosotros. Por favor, hagan las preguntas que quieran en el chat de YouTube. Igualmente, acá en el Zócalo va a aparecer, como siempre, aparece nuestro email para que ustedes puedan anotarse y así poder recibir las preguntitas choice para luego tener el certificado por este ciclo webinar. Así que, Euge, sin más, empezamos. Gracias nuevamente por estar con nosotros y siempre tan atenta. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por la invitación. Buenas tardes a todos. Bueno, esta vez me pidieron que hablara acerca de cuáles serían las claves que deberíamos de tener en cuenta para un envejecimiento saludable. Se sabe que a lo largo de la historia de la humanidad, incluso hasta nuestros días, se buscó cuál era la fuente de la juventud, del elixir de la vida, la piedra filosofal, para, digamos, mantener la juventud o remediar el flagelo del envejecimiento. Sabemos que la juventud no puede ser eterna, como en la de Dorian Gray, el retrato de Dorian Gray, pero intentamos que el envejecimiento sea un envejecimiento exitoso, saludable o activo, que son sinónimos o intentan ser sinónimos en la literatura. Entonces, conocemos que existe un envejecimiento poblacional mundial. Fíjense que en el año 1950 la población mayor de 65 años era un 5% del total de la población, mientras que en el 2050, o sea, 100 años más tarde, se estima que va a llegar a un 16% los adultos mayores de 65 años respecto a la población mundial. Entonces, este es un fenómeno que se repite en todos los países. La ONU determinó que un país es envejecido o está envejecido cuando tiene más del 7% de la población total, corresponde a los adultos mayores de 65 años. Este fenómeno, como yo les digo, lleva a que aparezcan nuevos conceptos y nuevos términos, nuevos constructos que están relacionados con el envejecimiento. Y estos conceptos están orientados para desarrollar estrategias para que podamos responder de algún modo todas las necesidades de este grupo etario, que cada vez va a ser mayor, y predecir las consecuencias del envejecimiento. Entonces, aparecen estos nuevos términos, estos nuevos conceptos, justamente para lograr lo que nosotros llamamos como un envejecimiento exitoso o un envejecimiento saludable. Bueno, llamamos un envejecimiento exitoso a aquellos individuos a los que nosotros pretendemos que minimizar en ellos el riesgo a desarrollar enfermedades, a disminuir el riesgo a que aparezcan discapacidades. Intentamos que nuestros pacientes mantengan la actividad física y la función cognitiva, y sobre todo que mantengan un compromiso o los intereses que antes tenían, o incluso asignaturas pendientes que hayan quedado durante la vida adulta joven. Posteriormente existe otro concepto de
envejecimiento exitoso, a donde además de minimizar los riesgos de enfermar o minimizar los riesgos a desarrollar discapacidad o pérdida de la funcionalidad que llamamos, y de maximizar todas las actividades cognitivas y físicas, y mantener intereses a los cuales se veían unidos nuestros pacientes a lo largo de la vida o desarrollar nuevos, Crower hace bastantes años ingresó el concepto de estimular a nuestros pacientes a desarrollar una espiritualidad positiva. Esto significa tener una visión más esperanzadora de la vida, ¿sí? Bueno, para hablar de envejecimiento exitoso, me parecía pertinente hablar dos palabras acerca del envejecimiento. Sabemos que el envejecimiento es un proceso biológico, que no es una enfermedad, sino que es un proceso biológico en el cual hay una disminución de la funcionalidad de casi todos los tejidos, y eso conlleva a que nuestros pacientes o los individuos mayores, adultos mayores, desarrollen enfermedades relacionadas con la edad. El Consejo Nacional sobre el Envejecimiento refiere que un 92% de los adultos mayores de 65 años tienen al menos una enfermedad relacionada con la edad. Entre ellas son, por ejemplo, las cardiovasculares, como la hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares, enfermedades oncológicas y enfermedades metabólicas como la diabetes. Mientras que un 77% de los adultos mayores tendrán al menos dos de estas patologías, que son las más frecuentes. Sabemos que con el envejecimiento, además de las patologías que estuvimos nombrando, aparecen deterioros cognitivos, o sea, detrimentos de las funciones cognitivas superiores, que se llaman trastornos neurocognitivos, que pueden ser mayores o menores, y que sabemos que tienen un alto impacto en el individuo, en su funcionalidad. Muchos pierden la autonomía, depende del grado del deterioro, y que tiene impacto no solo en el individuo, sino en su grupo social y también a nivel de la salud pública y de los estados. Junto con este deterioro cognitivo también aparecen trastornos de la marcha, trastornos del equilibrio, porque sabemos que la marcha y el equilibrio, como siempre lo mencionamos, no es una actividad meramente motora en la cual está implicada el aparato musculoesquelético, sino que tiene gran implicancia cognitiva, como la ejecutividad y la atención. Entonces, los pacientes adultos mayores tienen más tendencia a tener trastornos de la marcha y el equilibrio con el consiguiente aumento de riesgo a caer. Y sabemos que las caídas son una de las principales causas de muerte relacionadas con lesiones y la tercera causa de enfermedad en los adultos mayores. Entonces, es importante entender que el envejecimiento, digamos, va a tener impacto, el aumento del envejecimiento poblacional va a tener impacto a nivel de la salud pública, y por eso tenemos que entender cuáles son los mecanismos, ya sean celulares y moleculares, que subyacen al envejecimiento para poder modificar o reorientar la medicina y lograr un envejecimiento saludable, que es lo que siempre decimos: retrasar la discapacidad, tratar de reducir el gap entre la discapacidad y la muerte. O sea, qué interesante, Eugen, como para darle una visión geriátrica que hacemos nosotros siempre, como con el envejecimiento todo va envejeciendo, o sea, nuestro físico, nuestra parte cognitiva, y a veces un poco más una cosa y a veces un poco más otra. Esto es interesante, ¿no? Porque yo hago mucho la comparación con los pacientes cuando vienen a la consulta, que esto puede ser como, bueno, un país que tiene una cierta dificultad económica. No vamos a entrar en la política, pero alguna provincia puede andar mejor y otra provincia puede andar peor. O sea, como cuestiones que tienen que ver, justo sonó el teléfono, cuestiones que tienen que ver con esto que estamos charlando, no todo va a envejecer simultáneamente. Entonces, también para tener en cuenta esta cuestión a la hora de establecer un manejo. Así es, eso es lo que después vamos a hablar acerca de la reserva fisiológica, ¿no?
que es un concepto también nuevo. Entonces, en los fenómenos de la senescencia o el envejecimiento, se sabe que está estrechamente relacionado con el estrés oxidativo, ¿sí? Y ese estrés oxidativo, hay un estado proinflamatorio que hace que haya una disfunción mitocondrial y haya una mayor apoptosis celular con la muerte celular en los tejidos. Entonces, junto con el envejecimiento, dijimos que aparecían nuevos constructos, y justamente aparecen esos constructos para lograr entender cuáles son las claves en las cuales nosotros podemos intervenir para que ese envejecimiento sea saludable. Sabemos que el concepto de atención de salud centrada en la enfermedad es absolutamente obsoleto, y mucho más obsoleto es en el adulto mayor. Entonces, es inadecuado abordar la atención de salud solamente frente a la enfermedad. Entonces, aparece el concepto con el envejecimiento saludable, lo que nosotros conocemos y que la OMS trató de incorporar el concepto, que es la capacidad intrínseca. También aparece un concepto nuevo, que es la resiliencia física, y otro concepto que es la reserva fisiológica, que es lo que vos estabas diciendo. La capacidad intrínseca, como dije, es un término que incorpora la Organización Mundial de la Salud y que es un concepto positivo, es decir, es el conjunto de todas las capacidades físicas y mentales. O sea, es la capacidad que tiene en conjunto el individuo. Cuando hablamos mentales, significan lo cognitivo y lo psicológico también, pero también, y que estas capacidades las desarrolla el individuo a lo largo de toda su vida, y que va a determinar cómo va a ser su vejez. Cuando hablamos de la resiliencia física, que después vamos a hablar un poquito más explicitando, hablamos de la capacidad que tiene el individuo o un sistema en especial para responder a un estresor determinado. Es absolutamente específico, y que se habla de un estresor específico, de un sistema específico, y cómo responde ese sistema ante ese estresor, ¿sí? Sin perder su identidad. Con respecto a la reserva fisiológica, es otro concepto que podría solaparse con la capacidad intrínseca, y que todas las reservas fisiológicas construyen la capacidad intrínseca, y que habla de la capacidad que tiene el individuo o un sistema en especial para hacer frente, pero con éxito, a un estresor. Gracias, Euge. Entonces, Estos temas los charlamos en la primera clase, en la sí, primera charla, pero está bueno poder recordar. explicarlos, obviamente, para ir de lleno ahí en qué hacemos, pero está muy bueno refrescar los conceptos. Dale. Sí. Entonces, sabemos que la capacidad intrínseca, ¿por qué es importante hablar de la capacidad intrínseca de los individuos? Porque eso nos va a determinar la funcionalidad de una persona. Pero no solo hablamos del individuo, sino también de su entorno y de la interacción que hace el entorno con el individuo. Es importante saber que en la capacidad intrínseca es un concepto longitudinal, es decir, que es a lo largo de toda la vida, y después, cuando concluyamos la charla, vamos a hacer hincapié de cómo nosotros médicos, que muchos de nosotros no solo atendemos a adultos mayores, porque atendemos a adultos jóvenes, tenemos que hacer hincapié de la capacidad intrínseca del individuo joven o del adulto joven, cómo va a tener incidencia sobre cómo va a envejecer. Es decir, en definitiva, uno envejece como vive, ¿no? Entonces, los dominios de la capacidad intrínseca para repasar, se refiere a la locomoción, a la cognición, a la vitalidad, que habla mucho de la nutrición, del aspecto anímico, y el sensorial, con la pérdida de audición y la pérdida de visión. Bueno, esto era un poco para repasar, pero bueno, si es redundante, no lo repito. Sabemos que hay factores predeterminantes, como la edad,
los factores psicosociales, las conductas de salud, las comorbilidades y factores genéticos, llevan a que un individuo tenga una carga, una capacidad intrínseca, una reserva fisiológica, y de acuerdo a esa resiliencia vamos a tener los resultados. Obviamente, un adulto robusto tiene mucha capacidad intrínseca, mucha reserva funcional, y con el paso del tiempo se van sucediendo estresores que muchas veces son inevitables y que van fragilizando al individuo. Entonces, las claves del envejecimiento saludable se sabe que se logran mediante la introducción de comportamientos que promuevan la salud y sobre todo que se adopten esos estilos de vida, o sea que nosotros podamos transmitir a los pacientes que son conductas absolutamente y decisiones absolutamente personales que nosotros sugerimos, inducimos, tratamos de seducirlos con nuestras sugerencias médicas, pero es importante que ellos se empoderen de ese concepto y poder tomarlos, ¿sí? Y los puedan mantener en el tiempo. Y que entiendan que es una de las formas de asegurarnos que vamos a tener una vejez lo más exitosa posible. Entonces, para un envejecimiento saludable, además de todos los monitoreos de salud, que ya sabemos cuáles son, que se hacen en las visitas médicas, que incluyen la inmunización y el screening de enfermedades prevenibles, tenemos que prestar atención en evitar los hábitos tóxicos, obviamente, evitar el estrés o reducir el estrés, y que eso también tiene que ver mucho con la resiliencia, ¿sí? Fisiológica, cómo va a responder el adulto frente a los estresores, y inducir a nuestros pacientes, que son los pilares de la salud a cualquier nivel, es la nutrición y la actividad física, ¿sí? Ya vamos a hablar cuál es, cuando hablemos de la nutrición, qué tipos de nutriciones están, o de dietas están recomendadas, pero sobre todo tiene que ser una dieta balanceada y que tenga, que sea nutritiva, que no sea con calorías vacías. Y la actividad física, después vamos a ver qué impacto tienen los distintos sistemas. No olvidar el sueño. El sueño es muy importante que los adultos mayores indaguemos sobre el sueño, porque depende de las horas de descanso y del tipo de descanso que tengan, si tienen sueños reparadores o no, van a tener una funcionalidad al otro día, desde la marcha hasta la atención, la cognición, la memoria, y por supuesto el interés a realizar actividades placenteras. Entonces, prestar atención mucho al sueño, prestar atención mucho a los medicamentos potencialmente inapropiados, las automedicaciones, es decir, indagar siempre sobre la farmacopea. Y no olvidar los desafíos, o estimular a los pacientes que tengan desafíos cognitivos e intelectuales. Sabemos que no todos tenemos las mismas preferencias, pero los desafíos cognitivos pueden ser desde lo manual, no solo puede ser ejecutivo también, ¿no? Bueno, entonces, vamos a abocarnos específicamente al ejercicio físico. Sabemos que el ejercicio físico, invitar a nuestros pacientes, sabemos que culturalmente muchos de ellos no están desde la juventud adheridos por cultura o por algún avatar de la vida, no están adheridos a la actividad física, lo que no significa que no puedan tomarlo. Yo siempre cuento que tengo una paciente que aprendió a nadar a los 80 años. La señora ahora tiene 97. Ella aprendió a nadar, o sea, no se negó a aprender nuevas disciplinas. Entonces, sabemos que el ejercicio físico atenúa todas las características del envejecimiento, que ralentiza los procesos degenerativos, y que los más conocidos son el impacto sobre la masa muscular, sobre el aparato óseo, o sea, la salud ósea, pero también tiene que ver con o sea, la sarcopenia, la osteosarcopenia, la obesidad osteosarcopénica, pero también tiene que ver con el ánimo,
la cognición y, por supuesto, tiene que ver con todo lo cardiovascular, que es, en principio, como se puso en boga la actividad física, o invitamos en principio a los adultos, como médicos, a los pacientes que hagan actividad física, sobre todo prestando en principio atención a todo lo endotelial, lo vascular, pero sabemos que evitar así la fragilidad, pero sabemos que la actividad física no solo tiene acción sobre el endotelio, sino sobre el músculo, sobre el hueso, sobre el ánimo y sobre la cognición. ¿Sí? Entonces, la actividad física en general, como les dije, si nosotros lo vemos orientado hacia lo muscular, sabemos que aumenta la masa muscular, aumenta la fuerza, la potencia, el desempeño físico, o sea, la velocidad de la marcha, ¿sí? Y mejora el equilibrio. En ese caso, nosotros vamos a invitarlos a los pacientes que no solo hagan actividad aeróbica, que está bueno para lo endotelial o vascular, sino también vamos a invitarlos que hagan ejercicios de flexibilidad, de elongación, hagan ejercicios de balance, entre ellos el que está ampliamente probado que mejora el equilibrio, que es el Tai Chi, y por supuesto en aquellos que nosotros vemos que haya pérdida de masa muscular, vamos a invitarlos a que hagan ejercicios de resistencia. Recuerden que los ejercicios de resistencia son los ejercicios isométricos, ¿sí? Repetitivos, y que todas las actividades, todos los ejercicios físicos han demostrado mejorar el desempeño físico luego de las 12ª semanas de realizar ejercicio. Euge, qué interesante lo que vos comentás, porque si hay algo que aprendimos en la pandemia, es que cómo ofrecer tipo bandeja diferentes posibilidades. Antes hacíamos pre-pandemia, hacíamos en el parque, en las plazas. En la pandemia empezamos a poder hacer ejercicios en casa a través de pantallas, la computadora o la tablet. Bueno, bienvenido sea que nos sigan los miércoles a las 17 horas en el canal de YouTube de Clínica Médica, donde uno de los miércoles es Tai Chi, para el que no puede trasladarse. Entonces, bueno, ahí aprendimos que nosotros nos tenemos que adaptar a las necesidades de nuestros pacientes. O sea, si pueden venir al parque, genial, si pueden salir a caminar, bárbaro, pero si no pueden y quedan en casa, bueno, alguien que los ayude un poco con esto del streaming y estas cuestiones nuevas y palabras nuevas que nos estamos acostumbrando, pero está buenísimo también para tenerlos a la oferta. Así es, ¿sí? Se demostró que la actividad física en domicilio es tan, digamos, redituable como la que se hace fuera, digamos, en el caso de que no puedan hacerlo al aire libre, ¿sí? Pero lo importante de la actividad física es que sea regular, ¿sí? Que sea regular y que no se interrumpa para que el beneficio se mantenga. Y de ahí la importancia del empoderamiento, ¿sí? Bueno, y después vamos a hablar de la nutrición, que es otro de los pilares del envejecimiento saludable. Sabemos que es un factor de un estilo de vida, del estilo de vida que es absolutamente modificable y que nos va a ayudar a sobrellevar algunas patologías que podemos tener, incluso impedir que aparezcan otras, ¿sí? Entonces hay que promover una alimentación saludable en los adultos mayores, y eso es importante saber que, por supuesto, hay singularidades culturales, étnicas, religiosas, que hacen, y filosóficas, que hacen que los individuos tengan algunas preferencias en el consumo de alimentos, pero siempre ofrecerles una dieta saludable. Ya les voy a contar someramente cuáles son las que se proponen, pero es importante que no solo hablemos de la calidad de los alimentos, también es la cantidad, la forma en que comen, ¿sí? Evitar los ayunos prolongados, evitar sustituir comidas, ¿sí? O sea, no solo en la calidad, sino en la cantidad, y también
del modo que comen. Y prestar atención porque muchos de nuestros adultos mayores comienzan con trastornos alimentarios o mala nutrición, sin hablar de desnutrición, porque observar la masticación, la deglución, ¿sí? Muchos de ellos pierden, obviamente por la atrofia de las papilas, pierden la capacidad de degustar los alimentos y eso los hace hiporéxicos. Entonces, siempre que tengamos un paciente en el cual tengamos alguna alarma del peso o de hay alteraciones en la alimentación, indagar sobre detalladamente en qué paso está alterada su nutrición. Entonces, ¿existe un consenso? ¿Cuál es la dieta saludable? Bueno, en realidad casi todos los patrones dietéticos están centrados en que los alimentos de origen vegetal son beneficiosos. Casi todos los trabajos hablan de eso, que incluyen un alto consumo de frutas, de verduras, de cereales integrales, que haya un consumo moderado de productos lácteos, pescados y aves, y un bajo consumo de azúcares. Eso es importante. Evitar las grasas saturadas y los alimentos procesados. Todos concuerdan que debemos elegir alimentos con propiedades antioxidantes para evitar el famoso estrés oxidativo del envejecimiento. Y esto que yo les decía, que hay que siempre prestar atención a las singularidades de nuestros pacientes, ¿sí? Pero tratar de que, a pesar de algunas restricciones que pudieran tener por estas singularidades que decía, que era importante lograr una adherencia en líneas generales a una alimentación saludable. Bueno, a grosso modo, lamentablemente no se puede ver bien, pero bueno, los distintos tipos de dieta que en este trabajo de nutrientes de hace 2 años hablan de las más difundidas son las dietas del Mediterráneo. Después está la dieta, la DASH, que es la que promueven para reducir el impacto de hipertensión. Y después hay otras que mezclan, por ejemplo, la báltica y la de, hay una dieta que mezcla la dieta mediterránea con la DASH, que tratan de demostrar que tienen impacto sobre el deterioro cognitivo o la cognición. En definitiva, no se ha demostrado, no hay evidencias ciertas de que tengan un impacto directo sobre la cognición, pero sabemos que benefician al adulto mayor en su envejecimiento, ¿sí? Ahora, respecto a lo farmacológico, no existe un agente farmacológico único o múltiple que pueda retrasar el envejecimiento. Se hablan de enzimas, se hablan de minerales, se habla del zinc, de flavonoides, de no flavonoides, de la vitamina K, por ejemplo, hay muchos trabajos que hablan de eso, de la melatonina, que mejoran la nutrición, pero son todos trabajos que están en investigación aún. Entonces, cuando nosotros intentemos ofrecerles a nuestros pacientes un envejecimiento saludable, en general intentamos desarrollar lo que la OMS propone, que es la atención integrada en las personas mayores, ¿sí? Es decir, detectar la pérdida de capacidad intrínseca, pesquisar el deterioro cognitivo, que eso va a tener impacto sobre su envejecimiento, la movilidad, que es fundamental y que por eso tenemos que promover la actividad física, la vitalidad, que está íntimamente relacionada con la nutrición, evitar la sarcopenia y obviamente pesquisar a los pacientes con trastornos del ánimo. Acá la OMS también nos invita a que nos consustanciemos en la medicina centrada a la persona y que nuestra atención está dirigida no solo al paciente, sino también al entorno, ¿sí? Al entorno social, a ver si el paciente
requiere cuidados, si tiene una red social que lo pueda contener, y obviamente estar atentos si existe muchas veces aparece, que es el maltrato en el adulto mayor. Euge, yo veía tu diapo previa de la parte de nutrición, recordaba un comentario de un colega del exterior con respecto a este tema que decía que, bueno, a ver, la dieta mediterránea en el Mediterráneo. O sea, cómo el tema social de tu entorno, o sea, uno no es solo lo que come, te lo dice un vegetariano, o sea, hay un montón de factores que van haciendo a la cuestión en general, que es un poco nuestra filosofía de ver a la persona como persona, ¿no? Obvio. Entonces, es un punto importante desde ya. Obviamente que al margen de lo que comemos, en algunas pacientes, algunas personas en particular que requieran algún tipo de apoyo extra a través de algunos alimentos, que nosotros utilizamos como apoyos nutricionales existen. O sea, volvemos al concepto de que tenemos el abanico bien abierto. Entonces, dependiendo de la persona, del paciente que tenemos enfrente, vamos a ir nosotros amoldándonos a las necesidades del que tenemos enfrente. Y bueno, obviamente que el tema de la nutrición es clave en todo momento de vida, pero más en el adulto mayor. Así es. Entonces, los profesionales de la salud, entonces debemos proporcionar bases para que el individuo sepa de qué modo podemos envejecer de la manera más exitosa o saludable posible. Entonces, es importante promover una vida sana y activa, o sea, que el individuo no quiera tener la juventud eterna, sino que tenga una buena vejez. Entonces es importante recomendar, nosotros como médicos, comenzar a potenciar esta educación con hábitos saludables, pero muchos años antes de haber envejecido, ¿sí? E incluso, por eso la intervención del médico, inclusive desde la niñez, con respecto a promover la salud, es tan importante. Hay trabajos, yo estaba leyendo que hay trabajos en los cuales se relaciona la fuerza de prevención en el adulto joven, adultos mayores, digamos, de 50 años o más, cómo se relaciona con los hábitos de vida de la niñez, ¿sí? Cómo la fuerza muscular interviene y su desempeño físico, y que tiene que ver, pero esos son trabajos longitudinales, en este momento que se llama, creo que EXPIR, que es un trabajo muy ambicioso en el cual intentan ver la capacidad intrínseca de los individuos a lo largo de toda la vida y cómo uno envejece como vive en realidad a lo largo de toda su vida. Entonces es importante que tengamos claro eso de que, bueno, nuestros adultos mayores tenemos que tratar o preservar de que sigan siendo vigorosos, pero también va a depender mucho de cómo han vivido, ¿no? De cómo han vivido, cómo se alimentaron, cuánto se movieron, qué intereses tuvieron. Y, por supuesto, tratar de preservar eso que tenían, y si no, abrir nuevos horizontes, de que ellos tengan la plasticidad mental a nuestras sugerencias, ¿no? Y esto de la medicina centrada en la persona. Bueno, creo que nada más. Gracias, Euge. Quizás como comentario final, el hecho que uno como profesional de la salud, obviamente nos pasamos dando recomendaciones de todo tipo, y cuando nosotros estamos totalmente convencidos de nuestra recomendación, principalmente porque nosotros la hacemos, es decir, nos cuidamos con la dieta, nos cuidamos con la actividad física, intentamos de alguna manera disminuir nuestro estrés cotidiano, la impresión que a mí me da es que nuestra sugerencia hacia el paciente, nuestra indicación, tiene mucho más peso y probablemente mayor adherencia en el paciente que si no lo hacemos. Así que si esta charla tuya también nos motiva un poco más a nosotros como profesionales, bienvenido sea. Bueno, mil gracias, Euge. Bueno, hagan las preguntas.
y nos volvemos a encontrar en nuestro próximo capítulo, nuestra próxima charla que saldrá el lunes próximo a las 19 horas. Mil gracias, un abrazo a todos y a seguir cuidándose. Chau, chau. Chao, chao.